El siguiente diagrama muestra trazas para x es igual a 1 negativo, x es igual a 0 y x es igual a 2. Al observar las trazas, observe cómo el eje horizontal es el eje Y, el eje vertical es el eje Z. Se nos pide que identifiquemos la ecuación de la superficie. Para hacer esto, comencemos por determinar las ecuaciones de las trazas para las 4 funciones. Ya he configurado esto. Aquí tenemos las ecuaciones para la x es igual a 1 negativo, para la x es igual a 0, y para la x es igual a 2 huellas. Veamos uno de estos. Para encontrar que x es igual a un rastro negativo, debemos x igual a 1 negativo, para cada ecuación. Y usemos z en lugar de f de x, y entonces, para la primera función tenemos z es igual a y al cuadrado más x. Si x es igual a 1 negativo, z es igual a y al cuadrado menos 1. La siguiente función es z es igual a x al cuadrado más, y si x es igual a 1 negativo, tenemos z es igual a y más 1, porque el cuadrado del negativo es positivo. La siguiente función es z es igual a y al cuadrado x. Si x es igual a 1 negativo, tenemos z es igual a y al cuadrado negativo. Y luego, la longitud de la cuarta función que es z es igual a x al cuadrado, y si x es igual a 1 negativo, tenemos la ecuación z es igual a y. Del mismo modo, tenemos las ecuaciones para x igual a 0 y x es igual a 2, lo que te dejaré comprobar. Comencemos con la x es igual a las huellas negativas, y veamos cuál se representa gráficamente. Bueno, aquí tenemos z es igual a y al cuadrado menos 1, y nuevamente porque este es el eje y este es el eje z. Esto sería una parábola que se abre, desplazada hacia abajo una unidad, que no está graficada. Lo que significa que la superficie no puede ser la primera función, z es igual a y al cuadrado más x. Avancemos y crucemos esto aquí, así como aquí. A continuación, tenemos z es igual a y más 1. Esta sería una línea con una intersección vertical de 1 y una pendiente de 1, que tampoco está graficada, y por lo tanto la superficie no puede ser la segunda función de z es igual a x al cuadrado más y. A continuación, tenemos z igual a y negativo al cuadrado. Esta es una parábola con un vértice en el origen que se abre hacia abajo, que está graficado aquí en rojo y, por lo tanto, la superficie puede ser de la ecuación z es igual a y al cuadrado x. Verifiquemos la siguiente traza. Aquí tenemos z igual a y esta sería una línea con una intersección vertical de 0 y una pendiente de 1, que no está graficada, y, por lo tanto, la superficie no puede ser la cuarta función z es igual a x al cuadrado y entonces, por eliminación, sabemos que la superficie debe ser de la función z es igual a y al cuadrado x. Pero también verifiquemos que x es igual a 0, y x es igual a 2 trazas para esta función. La x es igual a 0 traza es z igual a 0. La x es igual a 2 trazas, z es igual a 2 y al cuadrado. Entonces, para la x es igual a 0, que es z es igual a 0, esta sería una línea horizontal que pasa el origen del plano Y, o en este caso, el eje Y, que se representa en azul. Entonces esta traza es correcta, y ahora verifiquemos que la x es igual a 2 trazas, que es z es igual a 2 y al cuadrado. Esta es una parábola que se abre hacia arriba, con el vértice en el origen, estirado verticalmente por un factor de 2, que es esta parábola verde aquí. Observe que cuando y es 1, o negativo, z es positivo 2. ¿Cuál es este punto y este punto en la parábola verde? Entonces, esto verifica que estos rastros son de la ecuación, o de la función, f de x, y es igual a y al cuadrado x. Antes de irnos, veamos esto en 3 dimensiones. La función f de la x, y es igual a y al cuadrado x se representa aquí en verde. Este plano azul es x es igual a 1 negativo. Observe cómo cuando corta la superficie, la intersección es una parábola que se abre hacia abajo, que también podemos ver graficada aquí a la derecha, en el plano Y. Y ahora, echemos un vistazo a la x es igual a 0 rastro. Ahora este es el plano x es igual a 0. Observe cómo corta la superficie, que sería el eje y sin embargo, esta línea horizontal no se muestra a la derecha, porque está justo en el eje horizontal. El tercer rastro fue x igual a 2. Esta es la gráfica del plano x igual a 2. Observe cómo corta la superficie, y la intersección es una parábola con un vértice en el origen que se abre hacia arriba. También se ha estirado verticalmente por un factor de 2, que vemos aquí graficado a la derecha. Entonces esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.